Quiero tratar con vosotros hoy un tema que está relacionado con la paz interior, la paz, verdadera paz que yo titulo. Para ello quiero que leamos en el libro del profeta Isaías, del capítulo 26, los versos 3 y 4. Dice así: tú, refiriéndose a Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, aún en medio de cualquier adversidad se mantiene firme, es aquel que persevera. Porque en ti ha confiado, en ti ha depositado su confianza. Y el verso 4 dice: confiad en Dios perpetuamente, o sea, siempre. Siempre significa en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Un estudio reciente, a finales del año pasado, dice que cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo. A este tipo de muerte se le llama muerte silenciosa, porque apenas son noticia. Parece ser que a nadie le importa este tipo de muertes. Si analizamos esta estadística, podemos ver que en una hora se suicidan 90 personas en el mundo. Siguiendo la misma regla, en un día mueren por esta causa 2.160 personas. Y en un mes 64.800. Esto nos lleva a un total de un año de 77.600 personas. Una completa barbaridad. Yo pregunto, ¿qué se está haciendo con esta pandemia? Porque esto también es una pandemia. Otro detalle que señala precisamente la Organización Mundial de la Salud es que en el 2020, en el año en que vivimos, se va a duplicar dicha cantidad de fallecidos por este método, por el suicidio. O sea que estamos hablando nada más y nada menos que más de 1,5 millones de personas morirán este año 2020 por el suicidio. Estos son datos que no me he inventado yo, son datos que se pueden constatar y comprobar fácilmente a través de internet, las redes sociales, etc. ¿A nadie le importa estas muertes? ¿Qué se está haciendo para poder paliar esta situación? Os recuerdo que detrás de cada fallecido hay una familia. Y hay una familia que sufre, que queda traumatizada y muchas veces probablemente con sentimiento de culpa, que les dura toda una vida. ¿Por qué la gente se suicida? Es una pregunta que nos podemos plantear después de ver las estadísticas. Yo no soy ni un científico ni un filósofo. Yo soy una persona que cree en Dios. Por tanto, daré mi opinión basándome en lo que creo. Esto, el suicidio, para mí, es consecuencia de vivir sin esperanza. Es consecuencia de vivir sin un propósito. Es consecuencia de tener una vida sin sentido. Frases que muchas veces oímos y que deberíamos quizá captar y prestarle mucha atención con el fin de evitar dichas muertes son: no tengo esperanza, no hay ningún propósito en mi vida, no tiene ningún sentido seguir viviendo. Son frases que todos recordamos, los que han atravesado por una muerte de este tipo, que esa persona que se suicida muchas veces quizá ha comentado y no le hemos hecho caso. La necesidad más grande que hay hoy quizás no sea la necesidad económica, sino satisfacer la necesidad de nuestra alma. Nuestra alma es una de las partes inmateriales de nuestro ser. Y debemos saber y debemos entender que esa necesidad solamente se puede saciar a través de Dios. El ser humano que es creado por Dios, sin Dios se muere. Se muere de la misma forma que un pez cuando lo sacas del agua. Al poco tiempo se muere. Vivir fuera o vivir lejos de Dios es estar fuera o lejos del propósito por el cual hemos sido creados. Hemos sido creados para tener una relación íntima con Dios y para ser receptores de su amor. Cada día hay más enfermedades que yo llamo enfermedades del alma,
que no tienen cura con tratamientos médicos. Las personas hoy buscan paz interior que sane su alma. Los suicidios precisamente se producen por esa falta de paz. Esa paz interior que solamente proviene de Dios. Esa paz de nuestra alma solamente podemos recibirla si nos volvemos a Dios. En Juan capítulo 14, 27, Jesús lo dijo. Porque Jesús, yo creo y estoy seguro que es la vacuna que esta pandemia necesita. Y esa vacuna está desde hace más de 2000 años. Esa vacuna se llama Jesucristo. Y él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. La paz con Dios, la paz de Dios, que viene de Él, no es de la misma manera que tener paz en este mundo. Dice, y añade, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También un poco más adelante, en el capítulo 16, el verso 33, también Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, en el sistema en que se está viviendo la humanidad hoy en día, vais a tener aflicciones, pero confiad, tened fe. Yo he vencido al mundo. Es importante. Pablo también lo dice. Pablo también lo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, una paz que está por encima de cualquier teoría humana, de cualquier filosofía, de cualquier tradición, guardará, o sea, protegerá, cuidará vuestros corazones, o sea, dará paz a vuestro espíritu y a vuestra alma, y también vuestros pensamientos, protegerá vuestra forma de pensar, cuidará vuestra mente, que precisamente esa mente reside en el alma, siempre y cuando, añade, en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús. Por eso todo esto lo recibiremos, esa paz interior se va a recibir si estamos en Cristo, si estamos bajo su señorío, si estamos bajo su autoridad. El salmista en el Salmo 91 a esto lo llama estar bajo su abrigo. Quiero leer unos versículos de este salmo porque creo que vienen bien para la situación que estamos atravesando. En el versículo 1 dice, el que habita, el que vive, el que mora al abrigo del Altísimo, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso también. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Cuando la humanidad se vuelva y busque a Dios, recibirá esa paz interior tan necesaria y esa protección y esa seguridad. Cuando se vive de espaldas a Dios y ante los problemas y las tormentas que siempre hay en esta vida, la reacción del ser humano, al no tener esa paz interior, que repito, solo viene de Dios, le lleva a la angustia, le conduce al temor, a la incertidumbre, y todo esto conlleva a la depresión. La depresión, también según la Organización Mundial de la Salud, es la verdadera pandemia de este siglo. Y que muchas veces, a través de estas depresiones, arrastra al ser humano al suicidio. Al no valorar la vida, terminan quitándosela. El apóstol Pedro también en su primera carta, en el capítulo 5, leemos en el verso 6, dice, humillaos, que significa reconocer su autoridad y su soberanía.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad. Ansiedad significa tristeza profunda, lo que es la depresión, una tristeza profunda. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y advierte en el verso 8, sed sobrios y velad, estar alerta, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien vencer, a quien destruir. Se cae muchas veces, la mayoría de las veces, el ser humano cae en las mentiras de Satanás. Y es curioso, se dice no creer en Dios, se dice no creer las verdades de Dios, pero muchos se creen las mentiras de Satanás. Es una paradoja. El Satanás, tu adversario, tu enemigo, te va a decir, Dios no existe, Dios no te ama, Dios no te escucha, Dios es un mentiroso, no tienes perdón de Dios, no sirves para nada. Así es como trabaja nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, Satanás, con la mentira y con el engaño. Jesús les habló a los escribas y fariseos de su época sobre este personaje, sobre Satanás. Y leemos en Juan capítulo 8, verso 44. En la segunda parte del versículo dice, él, el diablo, ha sido homicida, o sea, quiere matar desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Padre es aquel que engendra. O sea que en el diablo, en Satanás, es donde se engendra la mentira. Y también Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, refiriéndose a Satanás, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, el ladrón, refiriéndose al mismo diablo, ha venido para robarte la salvación, ha venido para matarte espiritualmente y ha venido para destruir tu alma en el infierno. Y Jesús en contrapartida te dice, yo he venido a darte vida, la vida de Dios, y para que esa vida la tengas en abundancia. Pero a veces elegimos creer al enemigo y no creer a Dios. No sé por qué se cree al diablo, se creen las mentiras del diablo y no se creen las verdades de Dios. La mejor medicina contra la depresión, la mejor medicina contra la crisis de ansiedad, que se llama también, es encontrar la paz de Dios, que viene como consecuencia de la aceptación de su amor, que fue expresado y demostrado en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, a través del cual se recibe la salvación, y que esa salvación está al alcance de todos, aceptándolo como un regalo, recibiéndolo como el único Señor y suficiente Salvador. Cuando se da ese paso, recibimos la paz del Señor. Esto se consigue, hermanos, amigos, que me estáis viendo, me estáis escuchando, esto se consigue a través del reconocimiento de nuestros pecados, el reconocimiento también de nuestra dependencia de Dios. Por mucho que nos creamos que somos o que tenemos, nosotros no somos nada sin Dios. Y la humildad precisamente es reconocer nuestra dependencia de Él mediante el arrepentimiento. Déjame decirte algo. El arrepentimiento no es remordimiento. Quizás el remordimiento te haga llorar, pero el verdadero arrepentimiento lo que te hace es cambiar. Y cambiar de sentido, cambiar de vida totalmente. Dar un giro de 180 grados. En ese momento del cambio recibirás esa paz interior tan necesaria
que nos dará gozo y calma aún en las pruebas más difíciles y más duras. Se cumplirá entonces la promesa de Jesús cuando dijo en Juan 14:27, mi paz os doy. Esa paz que Él quiere darnos, Dios quiere darnos esa paz, que vivamos en esa paz, en esa calma, en ese sosiego, que nos va a traer el gozo, nos va a traer la confianza en Él, nos va a quitar todo temor y desconfianza. Dios, como hemos leído al principio, a través del profeta Isaías, nos habla bien claro. Tú, dice Señor, guardarás, cuidarás, protegerás en completa paz a todo aquel que en ti persevera, aquel que aún en medio de cualquier adversidad se mantiene firme en el Señor, porque en ti ha depositado su confianza. El verso 4 que hemos leído dice, confiad en Dios siempre, porque Dios, el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Qué importante, hermanos, amigos, que escucháis o veis, qué importante es entender esto. Son grandísimas promesas de Dios y no son promesas para el tiempo de Isaías, que lo fueron entonces, son también promesas para ahora, para este tiempo. Para aquel que se vuelva a Dios está esa promesa, para aquel que se mantenga firme, para aquel que viva en obediencia a la palabra de Dios y que deposite toda su confianza en Él. Pablo, muy cercano ya a su muerte física, dijo en la segunda carta que le escribió a Timoteo en el capítulo 4, versos 6 al 8, dice, el tiempo de mi partida ya está cerca. Dice el verso 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, me he mantenido fiel. He luchado con valor, quiere decir, he corrido hasta llegar a la meta y he conservado mi fe. Dice, por lo demás, verso 8, me está reservada la corona de justicia, la cual Él me dará, porque Él es el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona, el premio que se les daba a los atletas cuando ganaban. Aquí habla de la corona de justicia. Esta corona se hereda por la justicia de Cristo. En otras palabras, se hereda por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo lo acepto. Sin la justicia de Cristo no se puede obtener esta corona. No se puede conseguir con nuestro esfuerzo, por nuestras obras, sino por el reconocimiento y la aceptación de su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte en la resurrección. Esta corona no es para aquellos que dependan de su propia justicia, aquellos que se creen que la merecen. Esa actitud crea solo la arrogancia y el orgullo y no un deseo real y auténtico de estar con el Señor. Debido a que esa corona se consiguió en justicia, o sea, por los méritos de Cristo, fue Él quien la consiguió para nosotros, y no ha sido adquirida a través de la fuerza y el engaño como hoy en día se consiguen algunas coronas. Es una corona eterna, no se marchita. Las coronas que le ponían a los atletas eran de hojas, de flores, y se marchitaban rápidamente. Pero la corona de justicia no se marchita nunca y ha sido prometida a aquellos que aman al Señor y esperan ansiosamente su venida. El apóstol Pedro llama a esto la herencia incorruptible. En primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Ahí es donde está la victoria de Jesucristo de los muertos. Y el verso 4 dice, para una herencia incorruptible, o sea que no se puede destruir, incontaminada, que no se puede contaminar, e inmarcesible, que quiere decir que nunca se marchita y que está reservada
en los cielos para nosotros. Grandes promesas de Dios para este tiempo, grandes promesas de Dios para aquel que se vuelva a Dios, recibiendo a Jesucristo como el Señor y único Salvador, y que se mantenga firme, que se mantenga obediente a toda la palabra, y que deposite toda su fe y su confianza en Él. Entonces recibirá toda la fortaleza de Dios. La vida cambiará de sentido. Habrá una esperanza, habrá un propósito para seguir viviendo en este mundo y después recibir la recompensa de la vida eterna, esa herencia que esperan todos aquellos que son hijos de Dios, los que han recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador, que forman parte de su familia, son sus hijos. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, que le aceptaron como Señor y Salvador, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es importante entender esto porque hay una gran confusión en el mundo. El mundo, la religión, dice que todos somos hijos de Dios. Y yo, no leyendo la Biblia, no veo eso. La Biblia dice que todos somos hijos de Adán, que todos somos creación de Dios, pero solamente son hijos de Dios aquellos que reciben la ofrenda, el regalo de la salvación, la gracia de Dios expresada en Jesucristo, la gracia de Dios que se llama Jesucristo, que bajó a la tierra siendo Dios, se hizo hombre para poder relacionarse con nosotros, murió en una cruz, una muerte horrenda, y murió en nuestro lugar. Pagó la deuda que nosotros debíamos, una deuda que para nosotros estábamos en bancarrota, no podíamos pagar, pero Él la pagó por nosotros. Entonces cuando yo acepto eso, cuando yo recibo ese regalo, entonces Dios me regala su amor, su misericordia, su bondad y sobre todo su paz interior. Esa paz que es tan necesaria en el tiempo que estamos viviendo, esa paz que necesitamos cada día. Esa paz se va renovando cada día, la necesitamos cada día. Por eso es necesario ir al propósito por el cual Dios nos creó, que es tener una comunión, una relación íntima con Él cada día, para tener esa paz, disfrutar de esa paz y sobre todo ser receptores del gran amor de Dios. La Biblia enseña, y también el libro de Juan lo dice en el capítulo 3, que de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano, a su creación, que entregó lo que más amaba a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea y le obedezca tenga vida eterna, tenga ya vida eterna ahora en esta vida, tenga la vida eterna, la paz, el gozo de la salvación, y en un futuro cuando partamos de esta tierra, dejemos este cuerpo físico, tengamos la vida eterna, la continuación de la vida eterna a la derecha del Padre, sentados con Cristo. Qué maravillosas promesas. Yo lo creo así y yo te llamaría o te haría un llamado a que tú también creyeras, para que tuvieras esa paz, ese gozo que transmite el ser hijo de Dios, el recibir de parte de Él todo lo que Él tiene para nosotros y sobre todo depositar ese gran amor que tiene para nosotros, esa gran compasión, esa gran misericordia que nos permite ser hijos suyos e ir a sus brazos. Es mejor caminar de la mano de Dios que caminar de cualquier forma. La vida es bella, la vida es bonita, siempre que se viva con el propósito y estando en la voluntad de Dios. Qué importante entender esto. Bien, pues quiero terminar con unas palabras de ánimo, unas palabras de esperanza. En Dios tenemos ese ánimo, esa paz interior, esa esperanza que se necesita y tan importante ahora en estas circunstancias que estamos viviendo. Dios quiere darte esa paz. Acéptala como un regalo. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y tendrás paz en tu alma, tendrás paz en tu espíritu y tendrás gozo en tu semblante, en tu cara, que se podrá transmitir a los demás. Los demás
van a ver ese gozo que solamente Dios da a través de ese reconocimiento y de ese aceptarlo como Dios y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y único Señor. Que Dios les bendiga y que recibáis un abrazo de mi parte.